que podemos hacernos una pregunta, o sea, nos pregunta personalmente, ¿quién soy yo para ti? Y cada uno se lo piense. ¿Quién es el Señor para cada uno de nosotros? Para introducirnos, todos sabemos que hay un simbolismo mundial que la gente le da mucha importancia, que es a la luz. Todos los pueblos y civilizaciones tienen como símbolo muy fuerte la luz, también el pueblo hebreo. Y después llega un momento, en concreto en el pueblo judío, que la luz llega a su culmen de expresión. Porque es cuando Dios se hace hombre, se encarna. Y es el momento que tiene una significación mucho más fuerte que en ninguna cultura ni en el propio judaísmo existía. Jesús se proclama a sí mismo como la luz del mundo y envía a los 12 a irradiar esa misma luz. Jesús es la luz. No es una, sino es la luz del mundo. En medio de las tinieblas y en la ceguera colectiva, la palabra revelada de Dios, es decir, Jesucristo, sus enseñanzas, ¿no?, permanecerá hasta la consumación de los tiempos como faro de salvación y antorcha o luminosa que alumbra a quien sepa dejarse guiar dócilmente por el Espíritu Santo. Es decir, a partir de la encarnación de Dios, esta palabra de Dios, Dios, el Señor, permanecerá hasta que acabe el mundo. Porque tengamos un acto de fe profunda, cada uno de nosotros, que cambiarán muchísimas cosas, pero la palabra Dios mismo que se ha encarnado permanecerá dando luz a la humanidad. Pasamos entonces a recordar dos cosas en concretas acerca de la luz. Tomando esa parábola o esa enseñanza de Jesucristo, habla de que la lámpara sobre el candelero tiene que iluminar. ¿Y quién es esa lámpara sobre el candelero, no, verdad? ¿Y quién es el candelero? Una cosa es la luz en el candelero y otra cosa es el candelero. Vamos a explicar un poquito eso, ¿no? La lámpara sobre el candelero, ¿quién es o qué es la lámpara sobre el candelero? Es Jesucristo. La luz es Jesucristo, la que está iluminando continuamente. Es la luz del Padre, es el Padre que a través de Cristo está iluminando el mundo entero. Que viniendo a este mundo, ilumina a todo hombre. Al tomar nuestra carne, el Señor se ha convertido en lámpara y por eso es llamado luz, es decir, sabiduría y palabra del Padre de su misma naturaleza. Dios es Dios de Dios, luz de luz, decimos en el credo, ¿se acuerdan? Entonces, es Jesucristo que viene a iluminar a todo hombre de todos los tiempos. Cuando Cristo ya es glorificado, ya murió, ya es glorificado y se manifiesta a todas las naciones a través de los apóstoles, de la iglesia, de toda la iglesia, alumbra a todos los que están en la casa. ¿Qué es la casa? La casa es el mundo entero. La luz alumbra, da luz, da sentido a los que están en la casa, que es el mundo entero. Es como dice en otro sitio, no se enciende una lámpara para meterla bajo el seremín, sino para ponerla sobre el candelero. Así alumbra a todos los que están en la casa. La casa es el mundo entero, ¿no es verdad? Yo les podría preguntar, ¿saben lo que es un seremín? ¿El seremín sabe lo que es? No, a lo mejor no del todo, ¿no? ¿Saben lo que es un candelero? A lo mejor sí y a lo mejor no, ¿eh? Vamos a explicar brevemente qué es el seremín. Un seremín, ¿qué es un seremín? Que aquí habla el Evangelio, ¿no? Es una medida de capacidad para el grano, las legumbres y otros frutos, que equivale más o menos a 11,5 kilos. Eso es un seremín. Es una vasija de madera, ¿no?, cuadradita, como un cajoncito, ¿no?,
que mide cereales, que mide legumbres y otros frutos. Eso es un celemín. Sin meternos en que también existe para los aceites, también existe para esto, ¿no? Bueno. ¿Y qué es un candelero? A lo mejor decimos yo, un candelero es muy fácil, ¿verdad? Es posible, ¿no? Un utensilio para sujetar y mantener derecha una vela o candela, que consiste en un cilindro pequeño hueco donde se coloca la vela unido a un pie. Esto es un candelero. Una vela, una velita. Si fuese un candelabro es distinto. El candelabro es un candelero, pero que tiene 6 o 7 luces, o sea, 6 o 7 soportes. Eso es un candelabro. Pero un candelero es una sola cosa, un solo soporte, ¿no es verdad? Bueno, son detalles pequeñitos, pero vamos entendiéndolo así, ¿no? Bien. Pues ha dicho el Señor eso, ¿no? Que no se enciende una lámpara para meterla bajo el celemín. Ahora veremos qué es el celemín del todo, porque materialmente es un cajoncito de madera. Pero ¿qué significará celemín según estamos explicando aquí? Y después se nos dice que, claro, el Señor, como esta lámpara que es, diríamos, ¿no? Viene a disipar la oscuridad de nuestra ignorancia y las tinieblas de nuestro pecado. Ha venido a ser como un camino de salvación para todos los hombres. Un camino. Esto es lo que dice esa pequeña enseñanza de Jesucristo, ¿no? Vamos a pasar entonces no a la lámpara, sino al candelero. ¿Qué es el candelero? Ya lo hemos explicado un poquito, pero lo vamos a explicar ya un poco más profundamente. Verán cómo la cosa es muy bonita. Candelero hay que decir que significa la Santa Iglesia. Igual que la luz de Jesucristo, el candelero es la Iglesia Católica, la cual, con su predicación, hace que la palabra luminosa de Dios brille e ilumine a los hombres del mundo entero, como si fueran los moradores de la casa, y sean llevados de este modo al conocimiento de Dios con la verdad. Entonces tenemos la lámpara, la luz, y tenemos, diríamos, el candelero, que es la Iglesia la encargada de transmitir esta luz a las personas. Y nosotros, los que estamos aquí, todos somos Iglesia. Entonces dice que la palabra de Dios no se puede ocultar bajo el celemín. ¿Qué es el celemín entonces? Materialmente ya sabemos lo que es, ¿no? Pero el celemín es, diríamos, el Antiguo Testamento que puede, o que nos podemos quedar en esas enseñanzas que atrapan a Jesucristo, que es la verdad completa. O sea, las enseñanzas, digamos, que no están interpretadas o no están llevadas a su plenitud, a su madurez en Jesucristo. Si uno intenta, diríamos, tapar la luz con el celemín, es intentar que no aparezca Jesucristo, sino que nos quedemos en lo que es el Antiguo Testamento, las enseñanzas que son preparación para Jesucristo. Si nos quedamos así, ese es el celemín, diríamos, por decir así, ¿no? En cambio, sobre el candelero de la Iglesia, es decir, la Iglesia es la que está autorizada para interpretar esa luz de Jesucristo. Es decir, nosotros, decía un refrán, un dicho antiguo, donde está Pedro, allí está la Iglesia, allí está Dios, ¿no? A Dios al Señor le podemos entender solamente en la Iglesia. La Iglesia no está por encima de las Sagradas Escrituras, pero está por encima de las interpretaciones de las Sagradas Escrituras. No sé si entienden eso. Es un poquito profundo hoy la charla, Un poquito. La Iglesia no está por encima de la Biblia, pero sí está por encima de las interpretaciones de la Biblia. Quien tiene la autoridad para enseñarnos limpiamente lo que Dios quiere es la Iglesia, porque es la que ha recibido la asistencia de Dios, del Espíritu Santo, para que su palabra no llegue mal entendida, o no llegue falseada, o no llegue como la preparación del Antiguo Testamento, que era preparar lo que viniese. Porque si no, nos podemos quedar. ¿Se acuerdan qué hizo Cristo en la boda de Caná?
lo saben todos perfectamente, ¿verdad? Cambia el agua en vino. Hay un problema, y es que nosotros podemos cambiar el vino en agua, y lo hemos fastidiado. Si nosotros el vino, que es las enseñanzas de Jesucristo, no las conocemos a medias, las interpretamos como nos da la gana, podemos convertir ese tesoro de Dios en agua y lo malogramos todo. Ojo, entonces, la Iglesia tiene la autoridad para interpretar rectamente y no se equivoca en absoluto en la luz que nos transmite Dios. Bien. Coloquemos la lámpara encendida, es decir, la lámpara que ilumina, que es Cristo. Coloquemos a Cristo, decimos, sobre el candelero, es decir, sobre la interpretación de la Iglesia, en lo más elevado de la genuina contemplación. Así iluminará a todos los hombres con los fulgores de la revelación divina. Entonces, lámpara, Cristo, soporte, la Iglesia. Ambas cosas tienen que estar unidas, ¿no es verdad? Y entonces, porque si no, hay peligros de convertir, de no captar al Señor y convertir sus enseñanzas en agua y en tonterías. El otro día yo tenía una reunión con sacerdote el jueves y en el almuerzo salían estos temas. Y a veces, al no conocer ni el catecismo, puede ser que estemos transmitiendo agua, no vino, a la gente. Aún los sacerdotes, todos podemos cometer esto. Por eso, de aquí viene la necesidad de que todos los cristianos, vosotros, ustedes también, empecemos, diríamos, a conocer bien la verdad, porque la mejor caridad es conocer la verdad. El modo de amar a la gente es transmitir la verdad. Es la mejor caridad, sinceramente, ¿no? Por eso damos un tercer paso y último ya, ¿no? ¿Verdad? Hemos puesto aquí el conocimiento de la verdad revelada muestra la mayor caridad. Es una muestra de mucha caridad. Cuanto más profundo es el conocimiento de Dios por la fe, tanto más se le puede amar. Y cuanto más intenso es el amor, más penetrante es el conocimiento. Eso sucede en los amores humanos. Cuanto más una chica conoce a su novio o a su esposo, cuanto más le conoce, llega a quererle más. Cuanto más le ama, más le quiere conocer. En el caso de Dios lo mismo, ¿no? Cuanto más profundo es el conocimiento de Dios por la fe, tanto más se le puede amar. Y cuanto más intenso es el amor, más penetrante es el conocimiento. Los santos son unos avariciosos de conocer a Dios, porque le quieren arrabiar. Y como le quieren muchísimo, le quieren conocer más todavía. Esto para nosotros, cada uno vaya pensando, ¿cómo lo puede hacer? Por eso, la fe, el tener formación, el vivir bien nuestra fe, es también presupuesto del amor a los demás. Si yo quiero amar a los demás, tengo la obligación y la tarea de transmitirles, porque les quiero transmitir las enseñanzas de Jesucristo. Ya Cristo decía, por ejemplo, id y haced discípulos a todos los pueblos, enseñándoles a guardar todo cuanto os he mandado. Dice, enseñándoles, como diciendo, transmitan, porque eso es amor a la gente. Si nos callamos, somos como perros mudos, no ladramos. Y el perro tiene que ladrar, ¿no? Un cristiano tiene que hablar, tiene que transmitir, tiene que enseñar, con delicadeza, con amabilidad, con buen humor, pero con formación. Decía San José María, para la santidad, doctrina. Para el apostolado, doctrina. ¿Qué significan esas dos cosas? Palabras suyas, Para la santidad, doctrina. Enseñar a cultivar una piedad doctrinal. Exhorta a que el trato amoroso con Dios se alimente con la doctrina. La doctrina no se añade a la vida espiritual para enriquecerla, sino que es, dice él, un elemento constitutivo suyo, es decir, es
el transmitir a la gente la doctrina es no solamente conocer más a Dios es una cosa bonita, sino que lo necesitamos. Es un elemento que es parte nuestra. Es decir, doctrina de teólogos y piedad de niños hemos de tener. Listos, bien formados y como niños después. Somos la infancia espiritual, diríamos, ¿no? Letras suyas o texto suyo. Piadosos, pues, como niños, pero no ignorantes, porque cada uno ha de esforzarse en la medida de sus posibilidades en el estudio serio, científico, de la fe. Y todo esto es la teología. Piedad de niños, por tanto, y doctrina segura de teólogos. Insisto en la misma idea, ¿verdad? Ser niños en el trato con Dios y ser gente muy culta en la cabeza de la doctrina cristiana. Entonces tenemos que hacer un examen de conciencia, a ver cómo estamos nosotros, si seguimos formándonos o estamos mirando al cielo, a ver si nos cae la fruta del cielo, ¿no? ¿Verdad? Y después dice, para el apostolado doctrina, que es la segunda parte. Hemos dicho que para la santidad doctrina y para el apostolado doctrina. Decía el San José María, me habéis oído decir tantas veces que el mayor enemigo de Cristo y de la Iglesia es la ignorancia y que por eso tenemos la obligación de formarnos, de conocer bien la doctrina para poder luego darla sin desfigurarla a pesar de nuestros errores personales. Ánimo, son tareas muy bonitas. Estoy hablando a cristianos adultos, y que creo que me entienden un poquito. Sigo diciendo, urge adquirir doctrina y vivir de fe para poder darla y evitar así que las almas caigan en los errores de la ignorancia o en el pietismo. Estos son los que están metidos en la sacristía siempre, más o menos haciendo sus oraciones personales, ¿no? Que desfigura con su devoción vana sensiblería o supersticiosos. Esto desfigura el rostro de Dios. O sea que entonces, doctrina, hay que conocer las cosas de Dios. Por último, dice un texto de él, dice, hemos de dar doctrina en todos los ambientes y para eso necesitamos acomodarnos a la mentalidad de los que nos escuchan. En efecto, hermanos, escribe San Pablo, si yo fuese a vosotros hablando lenguas, ¿qué os aprovechará si no hablo instruyéndoos con la revelación o con la ciencia o con la profecía o con la doctrina? Luego hay obligación de formarse bien doctrinalmente, obligación de prepararnos para que entiendan, para que además sepan después expresarse los que nos escuchan. Insisto, es la misma idea, de un modo o de otro, es un bombardeo de doctrina, 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 formarnos. He puesto aquí un ejemplito para que veamos cómo un ejemplo muy sencillo, que me lo he inventado hoy, pero bueno, lo he sacado de un santo padre de la Iglesia, de lo que estamos hablando. Por ejemplo, Adán y Cristo. Una persona que tiene doctrina tiene que saber varias cosas que vamos a decir. Adán y Cristo, comparación de Adán y Cristo, ¿no? ¿Verdad? Dos hombres dieron origen al género humano, a saber, Adán y Cristo. Son semejantes en su cuerpo, son perfectos hombres los dos, ¿no? Pero muy diversos en su obra, lo sabemos perfectamente, ¿no? ¿Cómo obra Cristo? ¿Cómo obra Adán? Adán desobedece, Cristo es, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esto? Bueno. Totalmente distintos por su respectivo origen. ¿Adán de dónde viene? Se convirtió en ser vivo, empezó por el alma que Dios le regaló, fue un ser vivo. Antes era barro, ¿verdad? El último Adán, que es Cristo, es un espíritu que da vida, es distinto. Adán recibe la vida, Cristo, el segundo Adán, da la vida. El primer Adán fue creado por el segundo. Adán, de Eva, fue creado por el segundo, que es Adán, el último Adán, diríamos, por así decir, ¿no? De quien recibió el alma con la cual empezó a vivir. ¿De quién recibió el alma Adán? De Cristo. La gracia divina de Jesucristo, aunque Cristo no existiera todavía.
El último Adán, en cambio, se configuró a sí mismo. O sea, no se dio... Adán recibió el alma, pero Cristo no. Se configuró a sí mismo y fue su propio autor. Pues no recibió la vida de nadie, sino que fue el único de quien procede la vida de todos. Ya tenemos una diferencia. Adán, Cristo, Adán, Cristo, Adán, Cristo, ¿no? El primer Adán fue plasmado del barro de la tierra, diríamos así, ¿no? El último Adán se formó en las entrañas preciosas de la Virgen. Distinción. En aquel, la tierra se convierte en carne. Así, primer Adán sale de la tierra y se convierte en carne. En este, en Cristo, la carne llega a ser Dios. Otra distinción fuerte, ¿no? Que así. Es un detalle pequeño de cómo tenemos que tener conocimiento, doctrina, en un detalle tan pequeño como es Adán y Eva. Saber distinguir, ¿no, verdad? Un detalle pequeño, ¿no? Termino estas palabras y ya lo terminamos. Renacidos ya a semejanza de nuestro Señor, estamos renacidos por el bautismo, adoptados como verdaderos hijos de Dios, segunda idea, debemos íntegra y con plena semejanza la imagen de nuestro Creador, no imitándolo en la soberanía, porque Dios, no podemos imitar a Dios en ser Dios, ni de broma, que solo le corresponde a Él, ¿no? No vamos a imitar a Cristo siendo Dios, diríamos, ¿no? En su soberanía de Dios, sino siendo su imagen por nuestra inocencia, simplicidad, mansedumbre, paciencia, humildad, misericordia y concordia, virtudes por las que el Señor se ha dignado a hacerse uno de nosotros y ser semejante a nosotros. Esto es lo bonito, ¿no? Que nosotros vamos a intentar, si el Señor nos preguntase esto que decíamos al comienzo, ¿no? Tú, ¿quién soy yo para ti, no? Pues ser la luz para ti y para la humanidad entera. Que quiere estar en un candelero, que eres tú, porque tú eres la Iglesia, y que bajo el cariño de nuestra Madre Iglesia, que nos ayuda a no equivocarnos, transmitamos toda la vocación que tenemos de ser hijos de Dios y para esto formarnos, no dejar los libros, por favor, cada uno a su estilo. El que pueda hacer 10, ok, haga 10. El que pueda hacer 3, y el que pueda hacer 1. No se preocupe, eso es lo de menos, ¿no? Pero siempre tener la capacidad que cada uno tengamos, utilizarla y aprovecharla, ¿eh? Pero sin ponernos nerviosos. No es cuestión de que uno diga, yo quiero hacer 10, si tú no puedes, si ya tienes 95 años, tú un poquito menos, ¿no? Tienes que ir más despacito, ¿no? Ya está. Esto nos pasa a todos, ¿no? Yo puedo 3, tira por 3, pero tenemos que vivir, o sea, tenemos que morir viviendo, tenemos que vivir, o sea, morir pero viviendo continuamente hasta el último detalle, ¿eh? Eso me ha pasado un WhatsApp muy bonito, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Pequeños chips o algo de eso, de Inés, ¿qué más? ¿Cómo se llama? De Chiclayo. Silvia, no, perdón, ¿cómo se llama? Silva, Inés Silva, ¿se acuerdan? ¿Quién es? Inés Silva. Bueno, pues ella me ha pasado una cosa muy bonita sobre este tema, un detalle pequeñísimo, ¿no? A ver si se lo paso, yo se lo paso a ustedes, de lo bonito que es, hasta que nos muramos, hagamos lo que podamos cada uno y ya está. Si podemos más, si no podemos más, no importa, poco a poco, hasta que nos muramos, pero eso, nos morimos viviendo, no haciendo el tonto, no diciendo ya estoy que no me puedo mover. Mentira, caray, porque somos unos flojones, entonces, ¿no? Y somos unos payasos, además, ¿no? Y nos dedicamos a estar en la puerta de la calle diciendo a la gente que pasa, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mentira, déjate de bobadas, ¿no? ¿De acuerdo? Ya lo pasaré, puedo ayudar a esto. Nada más, por esta tarde, por esta noche, ¿ok? Ánimo, seguimos peleando, ¿de acuerdo? Oye, que al que tengamos 90 tenemos que ser jóvenes, dejarnos de bobadas, y el que no, le damos patadas, y lo despertamos a patadas, ¿ok? Ánimo.